adorarnos, Señor, en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Oramos para que sea tu Espíritu Santo el que hable a la iglesia, Señor. Oramos en esta mañana agradeciéndote de antemano, Padre, que hayas proveído este pan nuestro para dárnoslo hoy, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Añádenos sabiduría de nuevo. Añádenos paz en el alma, mi Dios, para poder transmitir esta palabra de una manera hermosa, de una manera genuina, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que ministre esta palabra. Que haya esa sabiduría, ese denuedo, esa revelación, esa paz, esa gracia, esa autoridad para poder nosotros también recibir la palabra, ponerla por obra. Todo lo hacemos para tu honra y gloria, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bendito sea el Señor para siempre. Bienvenidos una vez más, hermanos, a esta transmisión, la enseñanza de los 31 reyes, ya el número 6, que es el rey de Laquis, como dice aquí los versículos en Josué 10:3, tenemos acá, por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Oham, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis. En la lista de los 31 reyes, como lo es Josué 12, en el versículo 11 dice el rey de Jarmut 1, el rey de Laquis 1. Muy bien, llegamos, hermano, a una enseñanza que habla directamente del corazón, hermano, de cómo en la batalla, hermanos, hay que ser conscientes de que hay heridas, a veces hay situaciones que nos pueden lastimar, a veces hay golpes que nos pueden herir. Si usted se fija, la palabra, por ejemplo, enseña que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y bueno, en el alma puede haber golpes de espada, hermano, en el alma puede haber heridas que se pueden hacer como digamos, heridas viejas, heridas que no se sanan a tiempo. Si usted ve en la palabra de Dios, por ejemplo, habla de diferentes heridas, habla de llagas, habla de golpes, habla, hermano, de heridas que incluso pueden estar infectadas, ¿verdad? Aquí cuando nosotros vemos la palabra Laquis o el nombre Laquis, como lo es este rey, es una palabra hebrea, hermanos, aquí lo dice en la pantalla, que se traduce impregnable, es decir, que se puede impregnar de algo. Bueno, en este caso, herido también. Quien camina impregnado, mire estas palabras, quien camina, o sea, no deja de caminar, no deja de avanzar, pero lo hace impregnado. Bueno, contaminado y herido. Ya usted ve aquí entre paréntesis la palabra resentimiento. En esta mañana que Dios nos ha permitido estar aquí, mi hermano, queremos compartir un poquito este problema en el alma, porque creemos que es un rey que puede dañar, hermano, que puede causar la caída, la muerte, incluso la muerte, porque si nosotros nos vamos a lo que enseña la palabra de Dios enseña, por ejemplo, el primer libro de Reyes, 22, usted ve el caso de un guerrero, bueno, de un rey, el rey Acab, que fue a la batalla. Y déjenme leer estos versículos. Dice, y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Y él dijo a su cochero, da vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla arreció aquel día y el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos y al atardecer murió. Y la sangre de la herida corría hasta el fondo del carro. Bueno, aquí tenemos una ilustración más exacta de lo que queremos nosotros enseñar en esta mañana, porque resulta que podemos estar en una batalla, como debe de ser, ¿no? En la batalla, en la guerra, pero a veces hay heridas, a veces hay situaciones que lastiman, mi hermano, en el alma. Y usted ve este ejemplo de este rey, que él, hermano, delante de sus enemigos, él estaba como si estuviera bien, como si no hubiera ningún problema, porque este rey recibió una herida en plena batalla. Dice que alguien lanzó una flecha al azar
y entre las junturas de la armadura. Esto se conoce también como las heridas debajo de la armadura. Y bueno, por fuera, de una manera, si usted lo miraba superficial, él, hermano, seguía erguido, parado, de pie en su carro. Y los enemigos, cuando dice frente a los sirios, significa que sus enemigos lo estaban viendo, lo miraban a él. Y lo miraban, hermano, como si nada hubiera pasado. Él también, digámoslo así, se hizo el fuerte, él permaneció de pie, pero lo cierto es que tenía una herida que al final, como dice aquí, le causó la muerte. De ahí lo peligroso que es caminar o luchar o estar en Cristo, mis hermanos, heridos. No sabemos si las heridas pueden causar la muerte, como le sucedió a este guerrero en plena batalla. Entonces nosotros a veces somos personas que caminamos con heridas debajo de la armadura. A veces aparentamos estar de pie, hermano. A veces aparentamos incluso ser fuertes en la batalla, pero no es así. Aquí lo importante es, hermano, que nosotros reconozcamos como esa palabra que dice en Isaías 53, cuando dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Entonces significa, hermano, que hay heridas que necesitan ser curadas, que necesitan ser vendadas, que necesitan ser sanadas, atendidas, desinfectadas, ¿verdad? Porque de lo contrario puede causar, en el peor de los casos, hasta la muerte. Bueno, en el rey de Laquis nos encontramos un corazón herido, hermano, un corazón impregnado, ya sea de odio, ya sea de resentimiento, como dice aquí, un corazón, hermano, que por fuera puede aparentar bondad, dulzura, misericordia, pero por dentro está impregnado de algo que lo contaminó, y aún así sigue caminando, sigue avanzando, digamos, sigue hasta luchando, ¿verdad? Pero el resentimiento es algo que se lleva en lo profundo del alma como una herida, y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana con la ayuda del Señor. Bueno, déjeme leerle este pensamiento. Dice: el resentimiento es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera. Qué tremendo pensamiento, pero es verdad, hermano. Es como tomarse algo dañino y querer que a otro le haga daño. La verdad no puede ser así. Nosotros no podemos permitirnos, o como este rey lo hizo, ¿verdad?, tener una herida de resentimiento y aún así, hermano, caminar, aún así aparentar que estamos bien. Tenemos nosotros que entender que es como un veneno, es como una herida que se puede infectar y al final de cuentas puede causar estragos. Bueno, el resentimiento es terrible, hermano. Aquí dice, ¿verdad?, que el rey de Jafia se traduce ostentoso, elevado. Dice aquí que quien no vence a Jafia, su corazón es como el Laquis, es un corazón resentido. A veces por el orgullo de no perdonar o de no perdonarnos a nosotros mismos, a veces nos llevamos a caminar en esta vida heridos. Bueno, vamos a ver unos puntos muy importantes de lo que es el resentimiento. Como ya lo vimos, puede ser una herida infectada en el alma, puede ser algo escondido con lo cual nosotros podemos estar caminando, pero que al final de cuentas puede causar cosas muy terribles. Bueno, veamos Miqueas 1:13, dice: uncid al carro, dromedarios, oh moradora de Laquis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque en ti se inventaron las rebeliones de Israel. Dice aquí que el resentimiento es un pecado que contamina a otros. Si usted ve el versículo un poquito más a grandes rasgos, ¿verdad?, dice: fuiste principio de pecado a la hija de Sión. O sea que Laquis, hermano, aquí en este versículo nos enseña que fue causa de tropiezo para otros, que fue causa, como lo dice aquí más claro, de pecado para la hija de Sión. Porque el corazón, hermano, resentido, así es. Un corazón resentido puede contaminar a otros. Y cuando dice que es principio de pecado, significa que es una base que el enemigo puede tomar
para poder edificar otras cosas que al final pueden transmitirse y pueden convertirse en odio, hermano, en cosas más feas, ¿verdad? Puede ser un pensamiento de resentimiento que se anida en el alma, pero que se puede convertir en odio. Bueno, la palabra nos enseña, por ejemplo, hermano, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si una persona al primer día del problema que tiene no perdona y se va a acostar con ese enojo, puede hacer que al siguiente día se convierta en resentimiento, un simple enojo, porque la Biblia dice airaos, o sea, todos nos enojamos, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero si se pone el sol sobre nuestro enojo, entonces puede ser que al siguiente día ya no sea un enojo, ya sea un resentimiento. Y si sigue hasta el otro día impregnado y herido de resentimiento, se puede convertir ya no solo en resentimiento, sino en odio. Pero ya una cosa así puede contaminar a los demás, porque nosotros estamos rodeados, tenemos familia, tenemos una congregación, convivimos con otras personas. Entonces el resentimiento, cuando se impregna en el alma de la persona, puede contaminar a otros y puede ser principio de pecado para otros, porque es lo que enseña este versículo. Aleluya. Entonces, mire, aquí es donde nosotros vemos la raíz de amargura, como ya la conocemos en Hebreos 12:15, porque aquí sí dice más claro. Mire, déjeme leerle el versículo. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En realidad esa alma impregnada, hermano, de amargura, de resentimiento, crea raíces en sí misma, pero aquí el punto es que puede contaminar a otros. E incluso esta versión dice puede contaminar a muchos, porque un corazón lleno de resentimiento puede contaminar, hermano, a un matrimonio, a una familia, a una congregación, etc. La raíz de amargura es lo que causa. El corazón resentido puede dañar a otros y puede ser principio de pecado, como dice, para que otros también odien, para que otros también estén resentidos. Bueno, dice aquí, abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres. Cuando la persona abriga resentimiento, hermano, se olvida que fue perdonado. La Biblia dice que de la manera en que el Señor nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos de perdonar a los que nos ofenden. Pero cuando nosotros con un corazón resentido, hermano, no aprendemos a soltar el odio, el resentimiento, y caminamos heridos, entonces nos olvidamos incluso que nosotros ya fuimos perdonados. Y una persona que ha sido perdonada es una persona que vive feliz, que vive en paz, que tiene paz en su alma, en su corazón, pero se olvida de quién es cuando camina herido, cuando camina impregnado de resentimiento. Bueno, dice, la falta de perdón y el resentimiento causan raíces de amargura, justamente lo que acabamos de leer en el versículo. En este otro punto, hermano, el número 2, dice, e hicieron conspiración contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, mas enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Es el caso de este rey, hermano. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo del 19 en adelante. Bueno, habla de este rey. Déjenme leerle solamente un versículo, hermano, en esta versión. Dice, y conspiraron contra él en Jerusalén y huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Bueno, está hablando de un rey que se llamaba Amasías. Si usted se fija, hermano, aquí habla de una conspiración. Aquí habla de un plan ya como de venganza, porque es un complot que se hace contra este rey. Entonces él huye o se va de alguna manera a esconderse a Laquis, pero hasta allá lo siguen, porque en ese lugar justamente es donde ejecutan la venganza
de resentimiento, el odio que traían contra él. Por eso dice este punto, que en Laquis hay venganza y hay muerte. Es sinónimo de venganza y de muerte, porque usted sabe que un corazón resentido, hermano, un corazón que odia, es alguien que va a perseguir, es alguien que no se va a quedar con los brazos cruzados, por así decirle, y va a querer vengarse de lo que le hicieron. Por eso nosotros en Cristo, hermano, nosotros aprendemos aún a bendecir a los que nos maldicen, hermano, porque de no ser así, vamos a querer no solamente vengarnos, ¿verdad?, sino que ahora sí que vamos a querer pagar mal por mal. Y la Biblia no enseña eso. Lo que la palabra nos enseña es que no nos dejemos vencer por el mal, sino que venzamos al mal con el bien. Pero el Laquis es lo que hay, hermano. Es venganza, es muerte. Es un corazón que desea la muerte a otro a través de pensamientos. Y en el peor de los casos lo puede hasta llevar a cabo en lo físico, ¿verdad? Pero bueno, ya son niveles muy tremendos, hermano, a donde puede llegar la persona cuando hay resentimiento. Dice, vengarte de personas que te hirieron en el pasado no mejorará en absoluto tu futuro. Claro que no. La venganza lo único que traería en todo caso sería más resentimiento, sería confusión, sería cargo de conciencia, serían ya abrirle puertas a otras cosas peores. Bueno, estar resentido por una persona significa que malgastas tus fuerzas pensando en ella. Miren, una persona resentida está de continuo pensando, ¿verdad?, ¿cómo le haré? Pensando que a ver si le va mal al otro. Malgasta su tiempo pensando en aquella persona. Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, hermano, y ver que nuestro tiempo no vaya a estar siendo malgastado en a ver si le va mal a otro, o en pensamientos negativos como de odio o de venganza. Por eso dice la palabra de Dios, no digas en tu corazón, como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. No digas en tu corazón significa que nuestra alma no debemos de abrigar pensamientos de resentimiento que se pueden convertir en odio, en venganza y todo eso. Entonces, hay que no pensar en eso. La Biblia dice que en todo lo amable, que en todo lo bueno, que en todo lo justo, etcétera, etcétera, en esto pensar, ¿verdad? Es lo que la palabra nos enseña, no en como me hizo, así le haré. Bueno, Deuteronomio 19:6 dice, para que el vengador de la sangre no vaya tras el homicida, cuando se enardeciere su corazón y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado de muerte por cuanto no tenía enemistad entre ayer ni anteayer con el muerto. Bueno, aquí habla del vengador de la sangre. El contexto habla de aquellas personas que huían incluso a las ciudades de refugio, y ahí podían ser resguardadas porque habían causado la muerte de otra persona. Pero el vengador, digamos que es el pariente cercano de la gente que moría, que era asesinada. Y ese, de alguna manera, si lo encontraba fuera de aquellos límites establecidos, pues podía ejecutar cierta venganza, ¿no? Pero en el sentido espiritual, hermano, viendo este versículo, usted ve que el vengador es alguien que persigue, es alguien que trama, es alguien que anda buscando la manera de vengarse. Mire, veámoslo desde este punto de vista. Dice, el resentimiento es un espíritu de venganza que desea la muerte de otros. Tal vez no lo lleva a cabo en lo físico, pero si una persona, hermano, desea mal a otro en su corazón, si una persona desea la muerte a otro en su corazón, se puede convertir en un homicida, porque ya le deseó la muerte al otro. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo que cualquiera, hermano, y empieza el Señor a describirnos, ¿verdad?, que no solamente es con lo físico que puede matar a otro, sino con el pensamiento, con el corazón, con desearle lo malo, incluso la muerte. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver si no estamos impregnados de resentimiento. Tenemos que ir a la presencia de Dios, mis hermanos, y ver
claramente vernos en el espejo de la palabra como lo estamos viendo en esta ocasión y ver si no tenemos por ahí guardado algún pensamiento de venganza, de muerte en contra de otros, porque el resentimiento ya es un espíritu de venganza que quiere perseguir, que desea, que se siente incluso con el derecho de vengarse, pero nosotros no somos llamados, hermano, le repito, a pagar mal por mal. Mía es la venganza, dice el Señor, la venganza es de Dios. Él añade, yo daré el pago al hombre según su obra, porque Él es Dios, Él es juez. Nosotros somos llamados, hermanos, a vivir sanos en el alma, para poder también ayudar a otros. Gloria al nombre del Señor. Bueno, dice en Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Bueno, el hermano ofendido, dice otra versión, que es más tenaz. Dice esta versión, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Un corazón resentido, hermano, es difícil, casi imposible de conquistar. Cuando una persona busca la reconciliación con otra, pero la otra persona, bueno, si es una simple ofensa, tal vez ahí mismo se arregle el problema. Pero si la otra persona está resentida, no va a querer, hermano, aceptar las disculpas, no va a querer perdonar, no va a querer, hermano, hacer las paces, como decimos nosotros, porque ya no es solamente un enojo el que tiene, ahora está resentido. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. Un corazón resentido batalla, hermano, batalla para perdonar. No es lo mismo que si se enoja, ¿verdad? Como todos a veces nos enojamos, sino que ya está resentido. Ya él incluso pudo haber tramado en su corazón cómo vengarse. Entonces viene la persona y le pide perdón, y no va a ser fácil porque el corazón está impregnado a veces ya de odio. Entonces aquí el contexto, hermano, habla de hermanos. Ya no habla de los de allá afuera, ¿verdad? Sino que habla de hermanos. Incluso hace alusión como a la familia en sí. Pero nosotros, hermano, dice el Señor lo que nos enseña. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y pídele perdón. En una ocasión, el discípulo amado, ¿no? Como Pedro, le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. No te digo que hasta 7, dijo Jesús, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, hermano, tiene que ser un estilo de vida para que no nos vayamos a resentir, incluso con nuestros propios hermanos. Usted sabe que hay familias donde los hermanos no se dirigen la palabra, donde no se hablan. Esto estoy hablando como en lo secular, pero ¿qué sería, hermano, en la propia iglesia del Señor Jesucristo que hubiéramos hermanos que no nos hablamos? Nosotros tenemos que saludarnos, aunque no nos congreguemos donde mismo, pero no debemos de ninguna manera guardar este sentimiento contra ninguna persona, mucho menos contra algún hermano. Mire, el resentido, dice este versículo, se lo voy a leer primero. El resentido dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Usted mira personas tan resentidas, hermano, aquí en Hechos 4:2, que cuando se les hablaba la palabra, incluso con la palabra, se les predicaba la palabra, pero como estaban resentidos, no recibían la palabra. Ahí es donde la persona se da cuenta, hermano, cuando ya tiene un problema de resentimiento, cuando ya está impregnado. Porque bueno, un consejo, ¿verdad?, de una persona a otra, a lo mejor dice, bueno, pues no lo recibo. Pero cuando la palabra de Dios, ya es Dios el que nos está hablando acerca del perdón, acerca del problema del resentimiento, y aún así no recibimos la palabra, significa que ya tenemos un problema de resentimiento, o en el peor de los casos de odio, porque el resentido, como lo dice aquí, no acepta la palabra. El resentido no quiere, hermano, que se le hable la palabra. El resentido
no oye la palabra de Dios. Entonces vamos a ver, hermano, cómo se vence este rey, porque es muy importante para nosotros, hermano, que vayamos viendo cuál es la solución para nosotros poder ser libres de este espíritu. Bueno, en una palabra, como ya lo hemos estado diciendo, hermano, como ya lo hemos estado hablando, en una palabra, el perdón va a ser la llave o la clave, si usted quiere. El perdón, hermano, es el arma poderosa por la cual nosotros somos salvos. El perdón es la clave por la cual nosotros somos sanos. Si Dios, hermano, no hubiera perdonado nuestras ofensas, nuestros pecados, nosotros, hermano, no estaríamos aquí. Pero el Señor nos perdona. El Señor nos enseña un camino excelente, maravilloso, que es el perdón. Mire esta versión, lo que dice este versículo en Efesios 4. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, quítese de vosotros toda amargura. Si es amargura, si es enojo, si es ira, gritería, maledicencia, malicia, todo eso, hermano, tiene que ver con el resentimiento. Pero dice aquí que debemos de ser misericordiosos, que debemos de perdonarnos unos a otros. Aquí aplica entre hermanos también, por supuesto, ¿verdad? Como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, el perdón es la clave. El perdón es la victoria total sobre el rey del Aqui, sobre el resentimiento. El perdón sigue siendo el arma poderosa por la cual las personas pueden ser libres, sanas, restauradas, salvas, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Bueno, dice este pensamiento, el resentimiento, soltar el resentimiento, dice, aquellos libres de resentimiento con seguridad encontrarán paz. Es una vida llena de paz, hermano, cuando uno experimenta el perdón, pero cuando uno aprende también a perdonar a otros. Un alma, hermano, que no tiene perdón en sí y que no practica el perdón, definitivamente no tiene paz. No tiene seguridad en la vida, es una persona insegura, indecisa, que no sabe ni lo que quiere. Bueno, dice aquí, el resentimiento, la amargura y el odio te hacen daño a ti mismo. Perdona y sé libre. No dejes que el resentimiento anide en tu corazón. Solo son pensamientos, hermano, pero que yo los puse aquí porque me llamó mucha la atención, ¿verdad? Que es una necesidad grande, grandísima, el perdonar. Hasta en lo secular, hermano, hasta en la psicología secular enseña, ¿verdad?, que el perdón es muy necesario para vivir en paz. Bueno, dice aquí, lo que no dejas ir lo cargas, lo que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde. Hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Tenemos nosotros que aprender a dejar ir, hermano, las cosas que nos dañan. Dice aquí, el resentimiento y la amargura pueden hacernos prisioneros, pero el perdón nos liberta. Amén, mis amados hermanos. Pues esta es la palabra que el Señor nos dio en esta mañana para poder compartir. Esperemos que sea de bendición donde quiera que llegue, donde quiera que se escuche, y que Dios sea glorificado, mi hermano. Entonces este es el rey del Aquis, el resentimiento, el corazón impregnado de toda esa maldad, toda esa ira. Pero el perdón de Dios, hermano, está al alcance de nosotros. Que Dios nos dé la sabiduría, la capacidad, no solo de ser perdonados, sino de perdonar y de mantenernos libres de todo tipo de resentimiento, ya sea que haya entrado por la ira, por el enojo, por una palabra, por una acción, porque alguien lo provocó. Aún así, hermano, nosotros somos llamados a permanecer en libertad, en el nombre de Jesús. Pues Dios nos los bendiga, hermanos, sigamos gozándonos y sigamos adelante. Gloria al Señor, aleluya. Que Dios me los bendiga, hermanos, seguimos adelante, gloria a Dios.